Hola chicos y chicas, bienvenidos a este pequeño video resumen de la clase número 3 titulada Enlace Químico. Esto es solamente para poder ayudar a quienes no estuvieron presentes en la clase y podamos ir al día en los contenidos. Entonces, hoy vamos a identificar qué tipo de enlaces se establecen entre los átomos o elementos que aparecen en la tabla periódica según ciertos criterios que vamos a ir aprendiendo en el camino. Entonces, primero, la pregunta es por qué los elementos o los átomos forman enlaces químicos. Y esto tiene relación con un concepto que tenemos que dejar claro antes, que es la estabilidad de un elemento. Pensemos en un átomo cualquiera que tiene un núcleo positivo, ¿cierto? Un núcleo positivo. Y alrededor de este núcleo positivo, los elementos tienen, o los átomos, tienen niveles que también podríamos decir que son pisos como una casa. Tiene un primer piso, un segundo piso, un tercer piso, un cuarto piso y así hasta completar 7 pisos, que coincide con las 7 filas que tiene la tabla periódica. Ahora, cualquier elemento que yo encuentre en la tabla periódica, por ejemplo, el oxígeno, van a haber dos números, como vimos en clase, que me van a entregar información con respecto al oxígeno. El número atómico, que es el más pequeño, y el número másico, que es el más grande. El número atómico, que es el más pequeño, me entrega la cantidad de electrones que están habitando o componiendo al átomo de oxígeno. Estos electrones tienen que ir ubicados en estos pisos orbitales, niveles, ¿cierto? Alrededor del núcleo. Pero para poder completar o ubicar a estos electrones en estos niveles, tenemos que cumplir con ciertas reglas. Y esas reglas son reglas que consideran cantidades. En el primer nivel o en el primer piso yo solo puedo ubicar 2 electrones. En el segundo nivel o en el segundo piso yo tengo una capacidad máxima de 8 electrones. Y en el tercer nivel tengo una capacidad máxima de 18 electrones. Todo el detalle sobre esta información y por qué estas cantidades están en el material de apoyo disponible para ustedes en el aula. Entonces, si yo tengo 8 electrones para ubicar, tengo que dibujar o ubicar, valga la redundancia, a estos electrones cumpliendo con las reglas de la capacidad que tiene cada nivel. Entonces, el primer nivel me acepta solamente 2 electrones, por lo tanto el primer piso ya está lleno. El segundo piso tiene una capacidad máxima de 8 y yo necesito completar 8 en total. Si ya puse 2, solamente me faltan 6 para completar los 8 electrones que tiene el oxígeno. De esta manera, el oxígeno no necesita ni un tercer piso ni un cuarto piso, porque con 2 pisos le basta. ¿Cuál es el problema del hidrógeno? Perdón, del oxígeno. Y es que todo elemento necesita, que es la razón por la que forman enlace, alcanzar un estado estable o también llamado un estado de menor energía, y esto se logra cuando en el último nivel, o sea, en el último piso donde yo tengo habitantes, se logre los 8 electrones. A estos habitantes o electrones que están en el último nivel se le llaman electrones de valencia. ¿Por qué último nivel? Porque no hay más niveles que el 1 y el 2, en el caso del oxígeno. Por lo tanto, como el oxígeno tiene solo 2, 3, 4, 5 y 6 electrones en su último nivel, no está estable y necesita cumplir con estos 8 electrones. ¿Sí? Para poder lograrlo, para poder tener 8 electrones, los átomos lo que buscan es ganar, perder o compartir electrones mediante enlaces químicos y de esta manera lograr lo que nosotros llamamos estabilidad. Entonces, con esa información existen solamente 3 tipos de enlaces: iónico, covalente y metálico. El enlace iónico es
aquel enlace que se logra cuando dos átomos logran la estabilidad ganando o perdiendo electrones. Si yo gano o pierdo electrones, formo iones, como lo habíamos visto en las primeras clases, o también llamadas partículas con carga, ¿cierto? Entonces, el ganar o perder electrones le confiere a un átomo una capa electrónica externa que está llena y eso lo vuelve energéticamente más estable. En palabras más sencillas, el último piso que no tenía a todos los huéspedes ahora completa su capacidad y el átomo se vuelve estable. ¿Quiénes son los que forman enlace iónico? Los enlaces iónicos se forman por transferencia de electrones y esto se hace principalmente entre dos tipos de elementos. Uno son los elementos del grupo 1 o 2 que tienen características de metales, junto con elementos del grupo 5, 6 o 7 que tienen características de no metales. Los grupos metálicos lo que hacen es, al igual que aparece acá arriba, como el sodio, le regalan electrones a los no metales, como el cloro, y el cloro quedaría con un electrón adicional, por lo tanto tiene una carga negativa, y el cloro queda con una, o sea, perdón, y el sodio queda con una carga positiva porque entrega este electrón, ¿sí? Entonces, un criterio para poder determinar qué tipo de enlace van a formar los elementos es si son metálicos del grupo 1 o del grupo 2, o si son no metálicos del grupo 5, 6 o 7, si son tablas periódicas con números romanos sería 5, 6 y 7A, o si son tablas periódicas actualizadas sería el grupo 15, 16 y 17. Existe otro tipo de enlace donde los elementos son capaces de compartir, ¿sí? Y este tipo de enlace se da principalmente en las moléculas que conforman a los seres vivos. Y acá tenemos un ejemplo de lo que pasa con el oxígeno e el hidrógeno al formar la molécula de agua. Si se fijan, el oxígeno habíamos dicho que en su último nivel tenía solo 6 electrones. Ahí están 2, 4, 5, 6. Y el hidrógeno tiene un solo electrón. Como el hidrógeno no me va a entregar el único electrón que tiene y el oxígeno tampoco va a querer entregar electrones, conversan y llegan a o toman la decisión de acercarse tanto que de esta manera los electrones se comparten. ¿Qué significa que un electrón se comparta? Significa que los electrones o las casitas donde van a estar ubicados estos electrones se acercan tanto que el electrón va a ir girando. Imagínense acá un electrón que va a ir girando, girando y de repente va a estar en una casa y de repente va a estar en otra, va a seguir girando, 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 y de repente va a pasar a la casa número 2 y va a seguir girando. Esos movimientos que va a tener el electrón le va a permitir a estos dos átomos tener electrones para completar su capa de valencia. Entonces el oxígeno va a quedar con 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y el hidrógeno va a quedar con 2, y esto se llama regla del dueto, que es únicamente para el hidrógeno porque no le caben más electrones que solo 2. Todos los demás elementos de la tabla periódica buscan tener 8 en su último nivel. Y para finalizar tenemos el enlace metálico que se dan entre dos metales, ¿sí? El enlace covalente, perdón, se da entre dos no metales. El hidrógeno es un no metal y el oxígeno es un no metal. Y el enlace metálico se da entre dos metales. No lo vamos a trabajar, solamente hay que mencionarlo. Y estos elementos lo que logran es uniones tan potentes que forman estructuras tridimensionales como si fueran cubos, y por eso nosotros nos vemos a los metales normalmente como sólidos y con características o propiedades súper
identificables y súper típicas, como la solidez, dureza, maleabilidad, ductilidad, que es la capacidad que tienen los materiales de poder trabajarlo, ¿cierto? Conducen bien el calor y también conducen bien la electricidad. Entonces, todos los metales están en sus átomos, o sea, lo más pequeñito que lo conforman, utilizando este tipo de enlace para formarse. Y eso es con respecto al enlace. Es súper importante que ustedes puedan repasar esto y ver los videos que están disponibles en el aula. Espero que les haya servido este mini resumen sobre enlace químico.